Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de estudiar el comportamiento del circuito capacitivo puro, el siguiente paso es analizar el circuito capacitivo en serie. Un circuito capacitivo en serie se caracteriza porque dos o más capacitores están conectados uno después del otro. Existe un solo camino para la conducción de la corriente es la misma en todos los capacitores, el voltaje total se reparte entre los capacitores y la capacitancia equivalente disminuye, mientras que la reactancia capacitiva total aumenta. En esta práctica se transformará el circuito capacitivo puro previamente armado en un circuito capacitivo en serie, agregando un segundo capacitor y analizando su comportamiento mediante mediciones reales. El circuito capacitivo en serie se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 94B, circuitos capacitivos en serie. El diagrama que representa esta configuración corresponde a la figura 1.97. Este diagrama muestra claramente la conexión de dos capacitores en serie, el interruptor instalado en la fase, el recorrido de la corriente alterna, la manera correcta de conectar varios capacitores en un mismo circuito. Durante la práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.97 para garantizar que la conexión real coincida con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es convertir un circuito capacitivo puro en un circuito capacitivo en serie, analizar el cambio de la capacitancia equivalente, verificar que la corriente es la misma en todos los capacitores, analizar la división de voltaje entre ellos, comparar el comportamiento con el circuito capacitivo puro y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito capacitivo puro completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, un capacitor conectado directamente entre la fase y el neutro, y se realizaron las mediciones previas correctamente. Este circuito será modificado agregando un segundo capacitor en serie. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro en volts, descargar el capacitor previamente instalado y sobre todo no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Para armar el circuito en serie, conectaremos un capacitor más, alineados uno después del otro. Para, para lo que primero deberemos desconectar nuestra terminal del neutro del capacitor y utilizaremos un cable de 20 centímetros al que le pondremos una zapata de cada lado. Listo, una vez armado nuestro cable de 20 centímetros con las dos terminales, una en cada lado, procederemos a conectar un lado hacia nuestro primer capacitor y el otro al segundo capacitor. Posteriormente conectamos nuestro neutro a la segunda terminal del segundo capacitor. Y listo, así quedarían nuestros dos capacitores en serie, conectados uno después de otro. Listos para medir. Listos para hacer las mediciones.
Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Lo siguiente será conectar nuestro circuito a la fuente de corriente alterna. Y tendremos listo nuestro medidor en amperaje. Lo colocamos. Recordemos que al estar en serie podemos colocar el medidor en cualquier parte del circuito y la corriente será la misma. Encendemos y tenemos una corriente de 1.39 amperes. Podemos corroborar en cualquier otra parte del cable. 1.4, 1.4, 1.4, 1.4 amperes es la corriente que tenemos. Ahora medimos voltaje. $62 amperes en un capacitor y 62 amperes en el otro. En un circuito capacitivo en serie, la capacitancia equivalente es menor que la capacitancia más pequeña del conjunto. El voltaje se distribuye proporcionalmente al valor de cada capacitor. La corriente permanece constante en todos los capacitores, pero existe un desfase capacitivo entre voltaje y corriente. Este tipo de conexión se usa cuando se requiere reducir la capacitancia total o cuando se busca soportar mayores niveles de voltaje, distribuyéndolo entre varios capacitores. Los capacitores pueden mantener carga eléctrica, por lo que antes de desconectar debemos descargarlos de forma segura para evitar choques eléctricos. Para eso abriremos el circuito y tocaremos con las puntas terminales de nuestra resistencia en las terminales del capacitor. Alrededor de 5 segundos. Y ahora medimos voltaje para corroborar. Como podemos ver, ya tenemos 0 volts, lo que significa que ya es seguro desconectar el circuito. En conclusión, el ejercicio permite observar el comportamiento de un circuito capacitivo en serie donde el voltaje se divide y la corriente se mantiene constante. Este análisis será clave para pasar a circuitos RC, LC y RLC. En un circuito capacitivo en serie, la capacitancia total disminuye y el voltaje se reparte entre los capacitores.